en que este Parlamento construya una Europa de paz, una Europa solidaria, que no se deje a nadie atrás. Arriba las que luchan. Hola a todas y todos y bienvenidos a este live de la izquierda en el Parlamento Europeo. Soy Marcela Vía, miembro del equipo de comunicación de la izquierda, y hoy día estoy acompañada por Sira Rego, nuestra candidata a la presidencia. Hola Sira, ¿cómo estás? Muy bien, estoy encantada de estar aquí con vosotras y con las personas que están viéndonos desde distintos lugares. Un placer. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una entrevista acerca de tu candidatura a la presidencia. Bueno, la votación será mañana y se produce en un contexto un poco triste, ya que el presidente del Parlamento, David Sassoli, falleció la semana pasada. Desde la izquierda nos sumamos a la condolencia y me preguntaba si quieres decir alguna palabra en su memoria también. Bueno, yo creo que hemos sentido una inmensa tristeza, todas las personas que estamos aquí en el Parlamento Europeo. Creo que es justo y necesario reconocer que ha sido una persona muy importante, tremenda calidad humana, un demócrata y una persona que además ha trabajado por impulsar grandes consensos de progreso, que ha defendido los derechos humanos, y yo creo que una persona con la que ha sido muy fácil trabajar desde nuestro grupo. Yo creo que ha dejado un muy buen recuerdo, un buen trabajo, y además se ha peleado porque el papel del Parlamento Europeo tuviera mucha importancia, sobre todo en un momento muy difícil como ha sido el momento de la pandemia, que nos ha permitido como Parlamento además posicionarnos de una manera más exigente con respecto, por ejemplo, a la Comisión o al Consejo en elementos como, por ejemplo, los fondos de recuperación, que yo creo que si finalmente han sido más cuantiosos es también en parte por el impulso que le ha dado el Parlamento Europeo y bueno, pues yo creo que David Sassoli ahí ha jugado un buen papel. Estoy de acuerdo. Finalmente, claro, yo no sé cuánta gente que nos está escuchando ahora está al tanto de la relevancia que tienen las elecciones de mañana. Sabemos que son las eurodiputadas y los eurodiputados quienes votan, pero esa figura también tiene un impacto en la población de la Unión Europea. Entonces, ¿por qué necesitamos a una presidencia que represente a la población y a sus necesidades? Bueno, yo creo que fundamentalmente porque es muy importante que lo que se apoye, lo que se debata, lo que se discuta en el Parlamento Europeo tenga una orientación que plantee salidas a la crisis que hay, a la crisis ecosocial, a la crisis del modelo de reproducción social, al auge de la extrema derecha, a la cuestión de la crisis de la COVID, que plantee salidas que sean salidas sociales, que sean salidas progresistas, que sean salidas que piensen en la mayoría de gente trabajadora que hay en Europa y que no dejen a nadie atrás. Por eso es importante que desde esta institución se sume también para que esas salidas sean progresistas, se sume también para un debate que tiene que ser necesariamente constructivo y tiene que incluir a todas las personas y todas las necesidades. Creemos además que tenemos un problema con el auge de la extrema derecha y es importante también que la narrativa que se construye en esta casa sea una narrativa que de alguna manera oponga una tendencia y que plantee una alternativa y un horizonte diferente, un horizonte social, un horizonte de derechos, un horizonte de equidad, de justicia. Creo que todo esto es un elemento suficiente como para que creamos que la figura que dirija el Parlamento Europeo tenga que ser una figura pues, de la izquierda. Claro, y estoy muy de acuerdo con tus puntos y finalmente sabemos que has dedicado la mayoría de tu trayectoria política a la defensa de los derechos sociales y también a los derechos de las mujeres. En ese sentido, ¿qué representa para ti la candidatura del Partido Popular Europeo, Roberta Metsola, que más de una vez sabemos que se ha planteado en contra finalmente de los avances que menciona, sobre todo en términos de derechos de las mujeres, los derechos reproductivos finalmente? Bueno, yo creo que más allá, es verdad que es una persona dialogante y una persona que facilita el trabajo. Yo he tenido oportunidad de trabajar con ella, pero bueno, evidentemente políticamente no compartimos, no tenemos puntos en común, no, como grupos políticos pues tenemos posiciones opuestas. Evidentemente por la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que nos parece una línea en la que no podemos dar ni un paso atrás, que hay que defenderla porque nos ha costado mucho conquistar nuestros derechos y nos está costando mucho todavía asentarlos y se están perdiendo muchos derechos, sobre todo en países liderados por la extrema derecha, y lo que estamos viendo, por tanto, es que dirija el Parlamento Europeo una persona de los conservadores, evidentemente facilita que penetre la agenda de la extrema derecha en el Parlamento Europeo. Estamos viendo que, por ejemplo, en el asunto de los derechos sexuales y reproductivos no hay mucha diferencia de posiciones entre las posiciones que tienen los conservadores y los que tiene la extrema derecha. De hecho, muchas votaciones lo que vemos es que votan las mismas cosas, ¿no? Por lo tanto,
Esto es un punto, pero también tiene que ver con la defensa de los derechos económicos, con la defensa de los derechos de la clase trabajadora en Europa o con lo que creemos que tiene que ser una agenda ambiciosa para afrontar la crisis ecosocial. Todos sabemos cómo se posicionan los populares, los conservadores en el Parlamento Europeo y esto es una llamada de atención importante. Por eso creemos que es importante plantear candidaturas alternativas con un horizonte diferente, feminista, ecologista, social. Sí. Finalmente, en ese sentido, yo me imagino que también los votos de los socialdemócratas y de los verdes van a ser muy importantes, sobre todo porque ya llevamos 2 años con el COVID y nuevamente, una vez más, saltan las alarmas por el alto número de contagio. Y bueno, sabemos que el COVID, más allá de ser una pandemia, también ha impactado mucho a las fuentes de trabajo y al bienestar de la población europea. Entonces, en tu opinión, ¿qué rol tiene que jugar el Parlamento para salir adelante de la crisis? Bueno, nosotros lo que pensamos es que el Parlamento tiene un papel muy importante en las discusiones que está habiendo y, evidentemente, a la hora de refrendar las medidas que se van gestionando, que se van tomando. Y creemos, evidentemente, que necesitamos medidas sociales, medidas que amplíen y mejoren el Estado social. Lo que hemos visto con la crisis de la COVID, fundamentalmente, es que nos ha puesto frente al espejo de la vulnerabilidad de nuestros estados sociales, de la vulnerabilidad después de haber sufrido una serie de años de políticas de austeridad y de recortes, entre otras cosas, políticas de austeridad promovidas por el Partido Popular Europeo. Es decir, que esto hay que dejarlo claro, por eso tenemos muchos puntos de discrepancia. Políticas de recorte, como decía, que han afectado a nuestros sistemas de salud pública, a nuestros empleos, a la normativa laboral, que han supuesto ajustes sistemáticos del Estado social, de los derechos para todos y para todas, y que han hecho que la crisis de la COVID se haya enfrentado de una manera mucho más debilitada, porque al tener, por ejemplo, los sistemas de salud debilitados, ha sido mucho más complicado luchar contra la pandemia. Por lo tanto, ahora lo que toca es repensar lo que ha pasado en Europa en los últimos años, en la última década, y corregir ese rumbo aprobando y emprendiendo medidas que tengan un carácter mucho más social, que blinden más los derechos de la gente trabajadora y que blinden más los servicios públicos y el Estado social. Sí, también algo que me parece muy raro finalmente es que la misma vacuna se ha tratado como un bien privado. ¿Tú crees que, por ejemplo, hay una solución frente a eso? ¿Por qué finalmente el Parlamento aún no libera la patente? Bueno, yo creo que hemos sido el grupo que ha liderado en el Parlamento Europeo la cuestión de la transparencia en la contratación y la cuestión de la liberación de las patentes. Y creo que ha sido un trabajo exitoso porque hemos conseguido finalmente hegemonizar la posición política y hemos conseguido que todo el Parlamento esté de acuerdo en la cuestión de la necesidad de la transparencia en la contratación de las vacunas y en la necesidad de liberar las patentes. Ahí se ve, por ejemplo, cómo sí que es posible, por ejemplo, articular una mayoría progresista en el Parlamento Europeo. Yo creo que esto es una buena señal. Claro, la mala noticia es que el resto de instituciones europeas parece que tienen otra onda y que tienen otra tendencia, y esto es preocupante. Yo creo que el debate aquí ha sido muy interesante, ha sido un debate que ha puesto en evidencia que no podemos estar financiando con recursos públicos la investigación de vacunas, pagando 4 veces por la producción de vacunas y finalmente teniendo un problema como tuvimos en un momento dado con el suministro o teniendo un problema como tuvimos en un momento dado con el acceso a la transparencia y a saber qué es exactamente en qué condiciones estaban negociando los contratos con la gran farmacéutica, ¿no? Creemos que tenemos una oportunidad ahora de corregir esto también y creemos además que es el momento de que en Europa se abra el debate, por ejemplo, ahora que vamos a tener tantos recursos con los fondos de recuperación, el debate de por qué no repensar el modelo de desarrollo industrial europeo basado en un criterio sostenible, que es producir lo que se necesita en nuestros territorios, por ejemplo, con el eje de una farmacéutica pública europea, aprovechar esos fondos para desarrollar todo un entramado industrial público que, por ejemplo, produzca más medicamentos o equipamiento sanitario, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que ahí hay un debate interesante, hay recursos disponibles que se podrían utilizar para estas cosas. Sí, es una muy buena propuesta. De hecho, yo creo que a lo largo de los años nos hemos acostumbrado un poco a ver nuestros derechos tratados como si fueran privilegios finalmente. Y creo que es hora un poco de cambiar esa mentalidad, ¿no? Efectivamente. En ese sentido, me gustaría hacerte un par de preguntas más para no robarte el tiempo.
Hablando de tu programa de candidatura, tú identificas dos grandes desafíos a nivel europeo, que son, por un lado, la crisis ecosocial, como mencionabas, y también el auge de la extrema derecha. Entonces, ahí tengo dos preguntas. Por un lado, es si tú ves una relación entre esos dos desafíos, y por el otro, ¿cuál sería tu respuesta a ellos? Yo creo que hay una relación absolutamente directa entre los dos desafíos. Yo creo que la crisis ecosocial lo que viene a decir es que el modelo de desarrollo, producción y consumo, que es un modelo capitalista, es un modelo fracasado en términos reales, es decir, el planeta no puede soportarlo, no puede seguir soportándolo. Ya hemos consumido muchos recursos que no son renovables, estamos sustentados en un modelo energético que se basa en el consumo de petróleo. Sabemos que el petróleo no es infinito, que es un recurso que no es renovable. Por lo tanto, todo parece indicar que estamos en un momento de colapso en temas de materiales, de extractivismo y de relaciones sociales también, de explotación extrema. Evidentemente, lo que pasa es que aquí hay una enorme resistencia de quienes han controlado el mundo y lo que se está también es entrando en una pelea de consensos importante. Y la extrema derecha es funcional al capitalismo, al modelo de desarrollo neoliberal, para mantener esa correlación de fuerzas y que el control lo sigan teniendo las mismas élites. Y yo creo que nosotros lo que tenemos es que ofrecer una alternativa, porque claro, ellos nos dicen, ellos agitan el miedo, agitan la incertidumbre, agitan la inseguridad, pero yo creo que el miedo, la incertidumbre y la inseguridad tienen que ver más con que no tenemos un trabajo decente, con que no tenemos un futuro asegurado, con que evidentemente el colapso climático nos asusta. Y, por tanto, lo que tenemos desde la izquierda es también que ser responsables y ofrecer un horizonte alternativo. Es decir, el miedo y la inseguridad yo creo que no se tienen que combatir señalando a quien es diferente, sino planteando que el miedo y la inseguridad están ocasionados por un modelo determinado económico y que para resolver ese miedo y esa inseguridad lo que necesitamos es ofrecer un horizonte alternativo y una salida alternativa, otro modelo de desarrollo económico, otro modelo de relaciones sociales, por tanto. Y yo creo que desde la izquierda estamos en condiciones de ofrecer una alternativa. Y yo creo que ahí la extrema derecha pues está haciendo su papel, nuevamente vuelve al rescate, como siempre, ¿no?, del modelo neoliberal y del modelo capitalista. Y lo que está tratando es disputar una narrativa en la que el objetivo es demoler el consenso que teníamos forjado en torno a los derechos humanos y de alguna manera recortar ese consenso, limitar los derechos para que sean solo los derechos de unos pocos privilegiados, no que sean los derechos de una mayoría. Cuando no queda planeta para todos, es lo que plantean ellos, que quede planetas para unos pocos. Y nosotros lo que decimos es, primero, hay que preservar el planeta y hay que garantizar que lo que haya, sea mucho o poco, se reparte con justicia. Esta es la diferencia fundamental. Sí, finalmente es cierto. Es la hora un poco de cambiar el discurso que estamos acostumbrados a escuchar en el Parlamento Europeo y en las instituciones y finalmente plantearnos una vía alternativa que sea progresista y para todas y todos. En ese sentido, bueno, sé que tienes una agenda agotada, entonces te quería preguntar si quieres mandar un mensaje a las personas que nos están escuchando ahora. Bueno, yo creo que el mensaje en estos tiempos complicados en los que todos y todas tenemos alguna disputa o tenemos algún objetivo en nuestra vida cotidiana o en el horizonte político, pues que sigamos juntos y juntas peleando por lo que es justo, que yo creo que es un tema fundamental y pensando que hay alternativas al discurso que intenta imponernos la extrema derecha, que hay un horizonte de esperanza y hay un horizonte de movilización si somos capaces de sentarnos, dialogar y plantearlo de manera colectiva. Muchas gracias por este ratito. Muchas gracias, Sira, para estar con nosotras hoy y bueno, muchas gracias a todas las personas que se han conectado y nos han seguido. Bueno, también un agradecimiento especial a los técnicos y las técnicas, ¿por qué no? Porque en 2022 las mujeres también podemos ser técnicas que han permitido este live. Y bueno, si quieren saber más sobre la candidatura de Sira Rego a la presidencia, les invito a seguirnos en nuestras redes sociales y a escuchar nuestro podcast Left Takes on the EU. Desde Estrasburgo es todo y bueno, nos veremos en el próximo live.